Hola, ¿qué tal? Aquí dando la bienvenida. Mi nombre es Elías González y estamos en el blog Amanecer. Vamos a trabajar en esta ocasión un tema bastante interesante y bastante potente, que es el de los cuadros del boyero. Y para eso voy a compartir pantalla para entrar directamente a esta presentación que nos va a ir acompañando en la elaboración de lo que vamos a ir trabajando. Bien, primero un poco de contexto. ¿Qué es esto de los cuadros del boyero? Bien, los cuadros del boyero es una representación tradicional del budismo zen en el que se manifiesta el camino del despertar o el camino hacia el despertar. Esta representación de 10 cuadros, que en otras tradiciones o incluso más antes de que aparecieran los 10 cuadros, se representaba con los primeros 8 solamente y que después fue cambiando o transitando hacia la representación de los 10 y es estos 10 los que vamos a manejar. El budismo zen es el budismo que surge dentro de la tradición del Mahayana, que en la tradición budista es uno de los grandes vehículos junto con el Theravada, que sería el budismo un poco más antiguo y más enraizado en las enseñanzas del Buda, de Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y con el Vajrayana o el camino o vehículo del diamante, que sería propiamente lo que correspondería al budismo tibetano. El budismo mahayana nace básicamente por las mismas épocas que el cristianismo y sobre todo se va cuajando durante los primeros siglos de la era cristiana en las geografías del norte de la India, pero principalmente también cuando el budismo llega a China a través de distintos personajes, que esto no es, digamos, un video sobre budismo zen, eso quizás lo podemos hacer en otro momento, pero es cuando llega a la China el budismo y empieza a dialogar y a hacer inculturación, por decirlo así, con el taoísmo, surge el budismo Chan, que cuando pasa a Japón se traduce como budismo Zen o el Zen. Entonces, dentro de esta tradición del Zen, así como muchas otras tradiciones, pues representan el camino, ¿no? El camino espiritual, el camino místico o el camino propio de cada tradición por una serie de etapas o de vías, ¿no? Tenemos en la mística cristiana, pues la tradicional eh, esquema de las tres vías, ¿no? Empezando por la vía purgativa, después la vía iluminativa y finalmente la vía unitiva. Tenemos de la misma manera, por ejemplo, como Juan de la Cruz va a dividir el camino espiritual en estas dos noches, ¿no? Y cada una de las noches la divide en cuatro, de tal manera que al final tenemos la noche activa del sentido, la noche pasiva del sentido, la noche activa del espíritu y la noche pasiva del espíritu. Las 7 moradas de Santa Teresa, las 4 semanas de San Ignacio de Loyola, los 30 y tantos grados de Juan Clímaco de la Santa Escala, etcétera, etcétera. Bien, en esa, digamos, como equivalentes homeomórficos, por utilizar el esquema o la terminología de Raymond Panikkar, tendríamos los 10 cuadros del boyero. Como también sucede con las otras representaciones de un camino, esto no significa que en el camino se te vaya dando grados y te vayan diciendo, ah, pues ahora estás en el cuarto cuadro, ahora estás en el octavo, así como sería una ridiculez empezar a catalogar a las personas en qué morada teresiana está, ¿no? Entonces, no va por ahí, sino en el esfuerzo de ofrecer una mirada de cómo se va dando el itinerario en un camino concreto, en este caso, repito, en el budismo zen, pero no es ni una camisa de fuerza, ni tampoco es algo lineal ascendente, sino que uno puede ir para atrás o hay distintas etapas en la vida en donde se va pasando. Entonces, no es como para que después de esto ya cada quien se vaya catalogando en uno de estos cuadros, ¿no? Simplemente es un esfuerzo de lo que en la teología cristiana le llamaríamos teología espiritual, es decir, de un esfuerzo de tratar de dar cuenta de cómo va caminando la persona en este sendero o itinerario concreto, ¿no? Que en este caso, pues es el proceso mediante el cual una persona va descubriendo realmente quién es, que es el despertar y el proceso de llegar a ser una persona despierta. En el Zen, una cosa es tener una experiencia de iluminación y otra cosa es ir encarnando esa experiencia hasta irnos convirtiendo en una persona iluminada, ¿no? Eso es una diferencia muy clara y bastante recomendable tener en cuenta.
Bien, aquí en la imagen ustedes pueden ver los 10 cuadros, ¿no? Empezando por el de arriba a la izquierda y yendo hacia la derecha y luego bajando, ¿no? De tal manera que se cuentan estos 10 y vamos a ir uno por uno explicando brevemente. En la tradición, cada es un poema largo y cada uno tiene unos versos del poema. En esta ocasión no me voy a detener a leer el poema, más bien recomiendo que ustedes vayan directamente a hacerlo, porque me parece importante pues que este sea un video que vaya un poco más al grano, aunque ahorita ya nos estamos justamente yendo por las ramas. Entonces, vamos a iniciar. Me voy a basar en este libro, ¿no? Que se llama Cantos Rodados, Mi Camino hacia el Zen, de la maestra Ana María Schluter, fallecida el año 2025, y que por aquí les voy a dejar un video en donde hablamos de su obra, de su legado, porque ella es pionera del diálogo interreligioso entre el Zen y la mística cristiana, religiosa de las mujeres de Betania, es decir, religiosa católica, que se hace maestra Zen sin dejar de ser católica y regresa a España a crear lo que se conoce como la escuela Zen, Sendo Betania. Y ella, pues, es la maestra de mi maestra en este camino del Zen, y por eso me voy a concentrar en lo que ella va a decir. Este texto lo recomiendo bastante, este libro de Cantos Rodados, y puede ser una buena entrada para que las personas que quieran conocer un poco más de esta propuesta, pues puedan ahí hincarle el diente e ir directamente. ¿Por qué hablo aquí de esto del hijo del rico? ¿No? Porque Ana María va a iniciar el comentario que hace en el libro no es todo sobre comentario a los cuadros del boyero, ¿no? Sino que es también sobre su propia experiencia de camino de encontrarse con el Zen, lo que le ha aportado y todo este asunto, ¿no? Pero cuando llega este capítulo de los frutos y el camino del Zen, habla de esta historia de la India, que en algún momento profundizaremos más, porque me parece que se hace un puente hermosísimo con la llamada parábola del hijo pródigo o del padre bueno, tan presente en la tradición de la mística cristiana. Esta del hijo rico o hijo del rico narra que en una ocasión el hijo del rico estaba muy niño con su familia en la ciudad y en eso pues hay un tumulto, el niño se pierde, no lo encuentran, empieza a crecer, se le olvida de dónde es y entonces en algún momento dado su padre, que es un hombre rico y en otras ocasiones incluso hasta un rey, lo ve por la calle ya siendo el niño ya un joven, pues lo reconoce y va tras él. Este joven se espanta y sale corriendo diciendo yo no hice nada, yo no hice nada, porque no sabe quién es realmente, se le ha olvidado. Entonces lo que hace el padre es que primero pues le pide a un sirviente que se haga amigo de este pordiosero que resulta ser su hijo, para que poco a poco, digamos, se vaya ganando su confianza y con el tiempo lo invita a trabajar en su villa o en su palacio. Y entonces, cuando el rey o el padre rico ya está a punto de morir, va a manifestar o va ahora sí como a decir claramente que este es su hijo, ¿no? Y le hereda todo lo que posee. Esto es la condición en la cual nos encontramos, que va a aparecer incluso en la propia vida de Siddhartha Gautama, como él, siendo un príncipe, en realidad vive en la ilusión porque no sabe cuál es la realidad de la vida, la realidad del sufrimiento, la realidad del mundo, y tiene que salir, ¿no? Parecieran contradictorios, ¿no? Porque esto, la metáfora es, no sabe que en realidad es de la nobleza y tiene que recordar quién es, y aquí en la historia del Buda, pues justamente por su nobleza está empañado de ver la realidad real del mundo del sufrimiento, ¿no? Pero es que ambas son metáforas, ¿no? En el fondo, lo que hay que rescatar es que estamos en una condición de no poder ver realmente la cosa, de no ver la talidad de lo que realmente es, y entonces estamos en un mundo, pues, de ilusión a través de unos hábitos mentales y existenciales que se enmarañan en actitudes y modos de vida ignorantes y destructivos que nos enredan más en el sufrimiento y justamente porque no reconocemos quiénes somos realmente. De ahí parte porque el proceso de los cuadros del boyero se puede entender como el itinerario de ir reconociendo y recordando quiénes somos en realidad. Empezamos entonces, ahora sí, a ir por cada uno de los cuadros.
Si recuerdan la primera diapositiva que puse, es otra iconografía. Esta es otro tipo de dibujos y hay infinidad, ¿no? Bellísimos todos. Y entonces quise poner dos diferentes para que ustedes vean también la riqueza iconográfica que hay en torno a estos cuadros del boyero. Bien, el primer cuadro se titula Buscando al buey, ¿no? Si hasta ahorita alguien se estaba preguntando qué demonios es un boyero, pues bueno, el boyero es como el pastor de los bueyes, ¿no? Y entonces los cuadros del boyero, pues son en torno a este pastor, ¿no? Entonces el primer cuadro es Buscando al buey. El pastor, el boyero, va a representar al ser humano en general, ¿no? La condición humana, podríamos decir, que está insatisfecha y siente que le falta algo. Es cuando la persona, que muchas veces esto sucede a la mediana edad, a veces en la adolescencia, pero sobre todo más allá de los 30, a veces 40 o hasta 50 años, repito, no es una regla general, pero cuando una persona va madurando en su vida, tarde o temprano, cae en la cuenta de que algo le falta, algo con mayúscula, algo que no sabe exactamente qué es, pero siente este anhelo profundo en el corazón de que la vida no puede agotarse en esto que conoce, en esto que ha ido experimentando, que a lo mejor ha logrado grandes cosas o no ha logrado nada realmente y más bien ha sentido este fracaso. Por distintas vías y por distintos caminos, las personas comienzan a darse cuenta de que hay un hueco interno, un hueco existencial que es muy profundo, ¿no? A veces se dice, y en el camino del Zen se habla, de que esto llega a suceder, por ejemplo, cuando una persona se topa con ya sea la soledad no elegida, ¿no? Esta noción de sentirnos rodeados de personas, pero sentirnos profundamente solas y solos. Puede ser también cuando experimentamos eh, en medio de cierto éxito laboral o éxito en la vida, ¿no? Fui padre, madre de familia como lo quería, o estoy teniendo el trabajo que quería, me va relativamente bien, he logrado hacer los viajes que me he propuesto, y sin embargo el corazón se sigue sintiendo insatisfecho. Y por último, cuando se enfrenta a la realidad de la propia muerte, a través, en ocasiones, de la muerte de un familiar querido, una enfermedad o cosas por el estilo que nos ponen en el límite de lo que somos y de nuestra finitud. Y eso despierta esta conexión con el anhelo más hondo que nos quiere invitar a detonar el camino de la vida mística, ¿no? De la vida espiritual, o en este caso, de buscar regresar a casa, ¿no? Regresar a ser quien realmente somos, pero estamos distraídas, distraídos por ir por las ramas. Y esto representa este primer cuadro, buscando al buey. Ya está buscando algo, pero no sabe exactamente qué está buscando. El segundo cuadro se titula Descubre las pisadas o Ve las pisadas. Y aquí ya descubre que sí hay algo que responde a este anhelo. En el primer cuadro meramente tiene esta intuición de que algo hace falta, pero ni siquiera sabe qué, ni siquiera sabe si realmente es que algo falta efectivamente, o más bien, pues a veces en nuestras sociedades sobre todo, en cuanto sentimos un atisbo mínimo de insatisfacción, vital existencial, tendemos a quererlo encubrir con drogas, y con drogas no me refiero exclusivamente a sustancias tóxicas, que sí, en muchas ocasiones así es, ¿no? Cocaína, alcohol, tabaco, café, etcétera, ¿no? Y más pesadas si ustedes quieren, sino con una serie de mantener como narcotizada, ¿no? Nuestra mente a través, por ejemplo, de la tecnología, del cine, de divertimientos, de salidas, de viaje, o sea, de habladurías, de chismes, ¿no? A veces hasta incluso por cosas buenas, ¿no? Estudios, prácticas espirituales al montón, consumo, comidas, etcétera, pero que en el fondo son escapes, ¿no? Para no sentir esta insatisfacción y a lo que esto nos invita. Y entonces muchas veces ahí nos quedamos en este primer cuadro porque no dejamos realmente como asentar esta insatisfacción, este anhelo que comienza a crecer y lo tapamos con un montón de cosas. Cuando dejamos sentirlo, primeramente, pues es bueno, ok, puede ser que hay algo, tengo la intuición, pero en un momento dado descubrimos que efectivamente hay algo.
empezamos a encontrar huellas en nuestra vida. Quizás recuerdos de momentos en donde nos hemos sentido profundamente plenos y plenas, cosas que no hemos creado y que sin embargo han significado profundamente nuestra existencia. Recuperar por eso nuestras experiencias fundantes de vida suele ser tan importante, ¿no? Pero a veces nuestras experiencias fundantes de vida no son aquellas que yo le doy más peso cuando reconstruyo mi historia y a lo mejor yo recupero pues mis grandes éxitos y mis grandes no sé qué, y en muchas ocasiones tiene que ver con ese paisaje bello que en un día vi, esa sonrisa que en algún día intercambié con alguien, ese buen libro que leí, o sea, y de pronto las cosas pequeñas de la vida comienzan a regresar a la memoria como los momentos más significativos de la existencia, porque ahí algo toqué, algo de realidad experimenté y ya voy viendo estas huellas. Y entonces de pronto vemos, ver al buey. Y aquí se capta por primera vez un atisbo de la naturaleza esencial, de lo que realmente somos, de lo que está detrás, ¿no? De este misterio que no tiene nombre. Sazen, Ana María lo traduce como sentarse a solas con el misterio. Zen tiene, digamos, ideográficamente relación en japonés con misterio, con poesía, con música. Eso que no se puede nombrar netamente con palabras. Y entonces, ¿no? Que significa sentarse, y sazen es la práctica de lo que erróneamente se le llama meditación zen, ¿no? Pero el zazen, que sería la práctica del zen, se traduce como sentarse a solas con el misterio, con la noticia de este misterio, ¿no? Y de pronto captamos esta noticia. Tenemos en lo que se conoce también en la tradición de Zen como el Kensho, ver la realidad, nos asomamos de pronto a esta realidad que no muere, que no nace y que está allí y que realmente está en el fondo de las cosas. Pero simplemente vemos un atisbo, todavía no cantamos victoria, todavía no la atrapamos. Aquí es donde muchas veces se pierde cuando no se tiene el acompañamiento adecuado. Y esto es fundamental. En el camino del Zen es esencial la guía de un maestro, de una maestra. De hecho, la práctica del Zen en buena medida consiste del Zazen, que ya mencioné, el Samu, que es el trabajo devocional hecho con devoción, valga la redundancia, o con las manos hecho con devoción, el Teisho, que es la enseñanza, ¿no? Que viene de tu guía, de tu maestro, de tu maestra y de toda la tradición, y el Doksan, que es la entrevista personal que se hace en los retiros y se guía a la persona en el camino del Zen. Entonces, sin este apoyo de la comunidad y del maestro o la maestra, una persona que tiene de pronto este ver al buey se puede perder y puede llegar a la enfermedad Zen, que tiene que ver con pues creerse la última Coca-Cola del desierto, creerse la gran cosa, creerse que ya se iluminó, creerse superior y diferente a los demás, creer que ya no tiene nada más que por descubrir y de pronto el ego, digamos, como que corrompe y toma las riendas de la experiencia significativa, de la experiencia de Kensho y pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? Y desvía terriblemente a la persona porque comienza a surgir elementos venenosos que en la tradición Zen tiene que ver con el odio, la codicia y el orgullo. Y de ahí pues se puede seguir pervirtiendo a otros vicios, ¿no? Como puede ser gula, el manejo de poder despótico, lujuria, etcétera. Y todo tiene que ver justo con no estar bien acompañado, bien acompañada en este camino. No, el Zen nunca se practica en soledad, en el sentido de independientemente por la libre. Y esto además aplica a todos los caminos espirituales y místicos que tienen el derecho de llamarse como tal, ¿no? O sea, nunca es un asunto del individuo, es un asunto muchísimo más profundo, ¿no? Entonces, en este cuadro se ve al buey. Después viene, ¿no? Atar al buey, este otro cuadro, ¿no? Que vamos avanzando y atar al buey es que ya no se escapa el buey, pero se resiste. La naturaleza esencial, esta realidad que está detrás y que fundamenta todo, digamos, nos vamos familiarizando con ella, pero tenemos todos estos, eh,
bagajes de hábitos mentales, de hábitos de nuestra vida, desórdenes que tenemos en nuestros afectos y que lo vemos también presente en las otras tradiciones espirituales. Por ejemplo, en Teresa de Jesús, cuando ella habla que en primeras moradas ya se entra al castillo interior, sin embargo, se entra con un montón de sanguijuelas, ¿no? Porque se abre la puerta, entramos y con nosotros entra nuestros desórdenes. O sea, no es una cuestión que se termina con una experiencia mística y ya me convertí en otra persona, ¿no? Es una cuestión de ir purificando, ir madurando, de ir como el metal en el fuego, dejándonos moldear y para eso es resistir a este calor y vamos a tener resistencia del ego y no solamente del ego o del pequeño yo, sino también a veces incluso de la sociedad que está acostumbrada, tu familia, tu trabajo, las personas con las que te vas relacionando, está acostumbrada a que seas de cierta manera y les eres útil, todas tus neurosis y todos tus problemas les son útiles a otras personas y se resisten consciente o inconscientemente a que tú lleves un camino auténtico de transformación. Y en ese sentido, es aquí que en este cuadro hay una resistencia. El buey se resiste porque no está acostumbrado a la domesticación, por decirlo en estos sentidos, ¿no? Y entonces va a haber estas cosas que hay que seguir puliendo. Y en realidad, hasta el cuadro número 7 es todo este proceso de purificación. Domar al buey, ¿no? Continúa la purificación, hay menos resistencia, pero todavía hay que ir haciendo todo un trabajo de transformación y de reestructuración de lo que somos. Y esto en el Zen es continuar sentándose, ¿no? Muchas veces, ya vi al buey y ya incluso ya estoy resistiéndolo, ya se terminó el camino. Se dice que el Buda llegó a la mitad del camino. Entonces, no hay que cantar victoria. En el Zen todo mundo es principiante, tanto el que lleva su primer retiro como el que lleva 30 o 40 años practicando. Incluso el maestro o la maestra solamente son eso, principiantes. Mente Zen, Mente de Principiante es un libro muy recomendable de Suzuki que habla específicamente sobre esto. Entonces, incluso en estas alturas, en donde ya hay una relación con el buey de mayor intimidad, en donde ya va, digamos, operando de una manera mucho más armónica y llevadera, ahí continúa la purificación y se continúa la práctica del zazen como si fuera la primera vez. Y cada sentada es diferente. Montar al buey y regresar a casa. Es el siguiente cuadro en donde ya se trata justamente de eso, ¿no? Vamos domando, pero todavía hay dos, el buey y la persona, ¿no? Aquí, una disculpa, el cuadro no se cambió, entonces me voy a regresar rápido al primero. Si se fijan, el primero de la izquierda hacia abajo viene el buey y arriba, montándolo, está una persona tocando la flauta, ¿no? El mismo que estaba buscando el buey y que ya lo domó, etcétera. Ahora monta el buey y regresa a casa. Aquí se me repitió, no sé por qué, pero entonces la imagen es esa, ¿no? En el cuadro del boyero, ahora el boyero está arriba del buey montándolo, regresando a casa, porque ya está domado, pero todavía hay dos, todavía hay mucho camino por delante, todavía hay buey y todavía hay boyero. Y es aquí cuando llegamos a este cuadro, ¿no? Olvidado el buey, queda uno mismo. Ya no hay dos, ya sé lo que realmente se es, ¿no? Ya se es lo que realmente se es. Ahí ya, digamos, se trasciende esta visión más dualista del mundo, en donde ya captamos realmente quiénes somos internamente, nuestra naturaleza búdica, por decirlo en esos términos más tradicionales, y ya no hay buey, pero todavía hay uno. Y así llegamos al octavo cuadro. Uno mismo y buey son olvidados. Todo se ha olvidado, el yo es el no yo, se comprende de qué va el Zen. Se dice que alguien no sabe realmente de qué va el Zen hasta después por lo menos de 20 años de práctica, ¿no? Entonces, todos somos principiantes, todos y todas somos principiantes. Eh, y este octavo cuadro en muchas representaciones es el último,
porque de alguna manera ya, ¡pum!, nirvana, ¿no? Como que satori, ¿no? O sea, como este Kensho poderoso, esta ya eliminación del ego totalmente, identificación con lo que realmente somos. Y sin embargo, se fue madurando en la experiencia porque no se reduce aquí, sino que sigue el noveno cuadro, volver al origen, las cosas son simplemente lo que son, se regresa y entonces se ve a la realidad de nuevo. El gran problema de quedarse en el octavo cuadro es quedarse en una suerte de monismo, que es parte también de la enfermedad Zen, en donde perdemos la realidad y ya solo vemos la parte, digamos, trascendente o mística de la realidad y ya no vemos lo particular, ¿no? Y entonces este volver al origen ya es la persona que está regresando y que ahora ve este misterio en cada cosa particular, sin perder la particularidad de la cosa. Las cosas son simplemente lo que son, nada más, y ya experimenta eso realmente. Y el décimo cuadro, vuelta al mercado, una vida de entrega, ¿no? Eso significa, ¿no? Es volver a la vida, volver a la cotidianidad, sin experiencias parapsicológicas, paranormales, mágico, trances, etcétera, ¿no? En lo que se está, en lo que se es, entregando el corazón con enorme compasión y con sabiduría, entregando la vida a los demás, irse olvidando de uno mismo es la mayor marca de que una persona va por buen camino en la vía del Zen y yo diría casi en cualquier camino espiritual, y eso representa la vuelta al mercado, el décimo cuadro, ¿no? Que es básicamente donde termina los 10 cuadros del boyero. Bien, pues con eso cerramos este video. Hay muchísimo que hablar, ¿no? Sobre esto. Esto solamente es una probadita. Espero pues aporte, ¿no? A su propio caminar. Mi nombre es Elías González. Estamos aquí en el blog Amanecer. Ojalá les haya gustado este video. Les invitamos a que nos den like, a que compartan el video, a que se suscriban al canal y esperen próximos materiales en torno a todas estas cuestiones que vamos trabajando en el blog Amanecer. Bendiciones y hasta la próxima.